A continuación, Animal Político. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar. Hola, buenas noches, bienvenidos a Animal Político, el espacio en donde yo me saco la corbata, boto el terno a un lado e invito a conversar a mis amigos. Les presento a ustedes también. El día de hoy quiero presentarles a un economista, más que economista, un muy buen amigo, 20 títulos, gran hincha de la liga, y la persona que nos hace entender en facilito los temas de la economía que para mí siguen siendo magia negra. Quiero presentarles esta noche a mi amigo Pablo Lucio Paredes. Bienvenido, Pablo. Un gusto estar aquí. Para mí fue fácil venir sin corbata porque no uso corbata normalmente, así que no he tenido que botarla. Oye, mil gracias por darte un tiempo para conversar con nosotros. Este es un espacio absolutamente distendido, entonces vamos a conversar de todo. ¿Por qué te haces conocer como economista cuando realmente eres físico nuclear o contador? O contador, exacto, te decían contador. Hay varias opciones. Bueno, sí, mi vida empecé estudiando física teórica. El nacimiento del universo, las partículas, o sea, lo más alejado posible de la vida. Así como Lenin, pero yendo a la universidad. Exactamente. Y sin el lado gracioso. Empecé eso porque como yo creo, era una persona muy introvertida. La física teórica es un campo maravilloso para una persona introvertida. Empieza a estudiar cosas del universo, cosas que sucedieron hace 15,000 millones de años, otras un poquito más recientes, las más recientes hace 10,000 millones de años. Hace un rato. Te encierras en una oficina, haces números, matemáticas, cosas y estás ahí, ¿no? Pero te defines como introvertido, ¿en serio? No, absolutamente. He mejorado. Siempre en la vida tiene que caminar, ¿sí? Y mi introversión era realmente fuerte, entonces ya me afectaba la calidad de vida diaria. Así que algún día decidí que no podía ser así, que tenía que dar pasos razonables. Y entonces decidí que en la vida es mejor dar saltos grandes. Y entonces pasé de ser introvertido a tener un programa en la televisión. ¿Y por dónde apareció lo de la economía? Y entonces, en un momento dado, la verdad, me di cuenta que la física eran demasiadas matemáticas, ¿no? Era más física que matemáticas, más del lado, no sé, filosófico, atractivo, ¿no? de la física, y había mucha matemática. Y la matemática me gusta, pero no como para dedicarle las 15 horas del día, ¿no? Y entonces decidí moverme a la economía, que ya había empezado también a estudiar un momento dado economía. Y entonces un rato dado estuve haciendo las dos, otro rato ya dejé la física y solo seguí la economía. En fin, bueno, fue por ahí la vida, ¿no? Y cuando ya vine al Ecuador fue una decisión sabia, creo, porque en economía había más cosas que hacer que en física teórica. Claro. Podrás imaginarte. Claro, el Ecuador no tiene mucho espacio para la física. Dicen que eres hincha de uno de los mejores equipos del mundo. ¿Te refieres al Brasil? Hincha muerte de la liga. Yo tengo soy hincha de 3 equipos. Uno del Ecuador por obvias razones, de corazón, digamos así, que nos late a todos somos de la selección. La segunda es de la selección de Brasil, porque mi madre es brasilera, y cuando yo tenía 5 o 6 años, fuimos a Río de Janeiro a visitar a su familia, y me invitaron mis tíos que también eran brasileros, que eran fanáticos del fútbol y además tenían un puesto ahí en el estadio porque eran periodistas. Me llevaron a ver un Flamengo Fluminense, un Fla-Flu, en el año 62 por ahí, ¿no? Que el Brasil estaba en su gloria, acababa de ganar 2 mundiales, el Maracaná era el emblema del mundo, era el estadio más grande, entonces yo me quedé con esa sensación de ir al Maracaná. ¿Tú fuiste al Maracaná cuando todavía tenía capacidad para 120,000 espectadores? O lo que sea, gentío, no conté ese día, pero
pero era un gentío, gente que cantaba, banderas, tambores, toda la cosa, ¿no? Una locura. Entonces yo me quedé enamorado del fútbol brasilero, era el primer fútbol con el cual yo tenía contacto, y después en el año 70 el primer mundial que vi por televisión fue el mundial del 70, que el Brasil fue maravilloso. Claro, el de México 70, que Brasil fue maravilloso y ganó, porque hasta el mundial anterior, el 66, uno oía en esas viejas radios, claro, ¿no? Que uno le iba moviendo la antena y las cosas a ver si cuadraba. Entonces nos poníamos en la terraza de una casa con mis primos para oír el mundial del 66. No entendíamos la mitad de lo que pasaba, obviamente. Oye, ¿fuiste alguna vez a un mundial? No he ido a ningún mundial. Eso es increíble, no he ido a ningún mundial. Y mi ¿Has transmitido? Bueno, perdón. Y mi tercer amor es la liga, digamos, de fútbol. Porque yo vivía al lado de la Universidad Central, justo a la entradita, las bullas y toda la cosa que pasaba en la Central pasaban al lado nuestro, ¿no? ¿Tiraste piedra alguna vez? No, recibí piedras. Ya, claro. En la casa recibía piedras. Yo era bobo, tenía 10 años, 12 años. Y entonces con mis primos íbamos al estadio universitario a ver a los jugadores de la liga de la época jugar por ahí. Entonces obviamente nos hicimos todos liistas de corazón. ¿Transmitiste alguna vez un partido? No he transmitido. Lo que sí tuve es, no sé si te acuerdas, que tuve con mi hijo Pablo Martín un programa que duró aquí mismo, aquí en la Radio Sucesos. Tuvimos 1 año y medio todos los lunes un programa, digamos, de fútbol, aunque le agregábamos otros deportes a veces. Pablo Martín, que tú conoces, él tenía en esa época 13 años, 14 años, ahora tiene 22. Y tuvimos un programa durante 1 año y medio, 1 hora los lunes en la noche. ¿La liga es más un equipo comparable con los brasileros o con los argentinos? Yo no comparo nada con los argentinos porque al ser brasilero, por definición, no me gustan los argentinos, así que no hago esa comparación. En el alma, obviamente, ya te digo, hay el Brasil, el Ecuador y la Liga. ¿Tus mejores recuerdos como hincha del fútbol? El mejor recuerdo que yo tengo fue un partido que solo empatamos, pero que fue un partido maravilloso, en la Liga de Polo Carrera, ahí en el año 75, que jugamos lo que en esa época era una semifinal entre 3, una cosa un poco extraña, digamos, pero era semifinal en grupos de 3. Sí, había esas cosas. Y era Unión Española, Universidad de Deportes y la Liga. Y en el otro lado estaban los argentinos y brasileños, aquí estábamos los del Pacífico. Claro, claro. ¿No? Entonces, el día domingo, o el día que haya sido, le ganamos a la Unión Española, creo que 4-2, jugando más o menos, ¿sí? Y con el Universitario empatamos 0-0, jugando espectacularmente, ¿no? Les caímos por todos lados y no pudimos hacer un solo gol y acabamos 0-0. Y eso probablemente impidió que la Liga vaya a su primera final, porque la verdad, frente a los otros dos, la Liga se merecía. Y quien acabó en la final fue Unión Española, que si mal no recuerdo jugaron con Boca la final. ¿Y en qué terminó la Unión Española? Ahí sigue, ahí está. ¿Jugando en las Barriales? No, está en el fútbol chileno, a ratos suben, a ratos bajos, pero ahí está, ¿no? ¿Te enojas cuando pierde la Liga? Sí, me enojo. Y esa es una discusión en la casa interesante, porque mi esposa Marilena dice, ¿por qué nos enojamos tanto? Pablo Martín se enoja, el chiquito Julián, que también conoce, se enoja, yo me enojo. Cuando jugamos y perdemos también nos enojamos. O sea, todo el tiempo estamos enojados. La verdad. Y Marilena le parece que es una actitud que... Marilena es hincha del fútbol también. No, ya le gusta ir, le gusta ver. Lo que a ella realmente le gusta, y a todos nos gusta, la verdad, son los toros. Así que esperamos que a propósito que haya un cambio en el tema de los toros, ¿no? Oye, cuéntame cómo llegaste al gobierno de Sixto. ¿Tú fuiste su secretario de planificación en esas épocas? Fui secretario de planificación del famoso CONADE, que ya en esa época llevaba como 20 años, ¿no? Porque es de la época de la dictadura de los 70, o incluso es que antes era Junta Nacional de Planificación, pero CONADE yo creo que se hizo en los años 70 por ahí, ¿no? Con la Constitución del 78, exactamente. Tienes razón. Y la idea no era mala, lo que pasa es que no funcionó. Muchas veces uno tiene que hacerse esa pregunta en las cosas, ¿la idea es buena y va a funcionar o va a no funcionar? Porque en realidad tú agrupabas en el Consejo Nacional de Desarrollo, que era el CONADE, tú agrupabas las Fuerzas Armadas, los trabajadores, los empresarios, la iglesia, no sé, no me acuerdo cuántos miembros había. Y se supone que era un grupo que representaba a la sociedad, entonces debía tratar de ayudar a pensar la sociedad, ¿no? Que es lo que más necesita el Ecuador. Entre ese modelo de planificación, de juntar a todos los gremios que en teoría podrían tener intereses, y el actual modelo de planificación que más bien excluye a esos sectores y tienes a todos los representantes del Estado para planificar, ¿cuál te parece que podría funcionar? Yo creo que el modelo actual es el peor modelo posible para la planificación, porque en realidad tú haces lo que quiere el gobierno. El gobierno
decide lo que le gusta, cuál es su ideología, cuál es su visión y qué implementa o no implementa. Entonces no es un sistema de planificación ecuatoriano, es un sistema de planificación del gobierno de turno. El CONADE, en cambio, tenía la intención esa, que era de juntar a diversos, pero al final fue caminando, y te digo, cuando yo llegué a planificación en el año 92, el CONADE se reunía una vez al año en Navidad, más por razones... Así como el vicepresidente Glass con el tío, más o menos, una vez al año, claro. Exactamente, sí, para tomarse un trago. Pero digamos, el concepto no era malo, ¿no? El concepto no era malo, pero no funcionó porque, claro, cada gobierno quiere tener las cosas en su mano y hacer lo que le parece, ¿no? Pero algún rato tenemos que evolucionar hacia la idea de que las políticas de Estado, ahora que se llaman las políticas de Estado, se las tiene que planificar desde alguna parte y pensar desde algún lugar para convertirlas en política de Estado, ¿no? Hay un espacio que yo no sé cómo hacerlo, pero no. ¿Y cómo llegaste a ese espacio? Sí, o sea, don Sixto estaba por ahí, te encontró en el fútbol, ¿cómo fue eso? ¿Es en serio? Más o menos, no. Pero te comento que con Alberto Acosta en la asamblea de Montecristi habíamos tratado de impulsar un espacio que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero era algo así como Centro de Pensamiento Estratégico, alguna cosa, ¿no? Por el estilo, que era esta idea de tratar de pensar el futuro, no algo operativo, ¿no? Sino algo de pensamiento, ¿no? Y de gente diversa. Es más, bromeábamos un poco diciendo así vamos a tener trabajo después de la asamblea de Montecristi. Y eso estaba ahí, aprobado, puesto en blanco y negro, votado, etcétera, 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 ¿no? ¿Se cayó de la Constitución? Y se cayó, pues, no, como se cayeron otras cosas, en la última versión se cayó. Al tal punto que yo le llamé a Alberto y le digo, ¿y dónde está nuestro famoso consejo? Me dice, ahí está, pues en la página, por decir cualquiera, 100. Le digo, anda a ver la página 100. Me dice, no está. ¿Qué habrá pasado? Le digo, ¿cómo que habrá pasado? Si son los amigos tuyos que se han comido las cosas, no yo. No. Pero bueno, había un poco esa idea de tratar de hacer algo de eso. Pero bueno, en esa época, Alberto Dajic, con el cual yo tenía una relación profesional, digamos así, nos conocíamos un poco por el mundo de la economía, me llamó unos 2-3 meses antes del gobierno a ayudar a pensar algunas cosas, poner algunas cosas en blanco y negro, en fin. Y de ahí surgió que un día me propusieron, él y Sixto me propusieron que vaya a planificación, ¿no? Y ahí ¿Y te mandaste los 4 años de planificación? No, yo estuve solo un año, estuve el primer año, porque yo creo que uno de los méritos, francamente, del gobierno de Sixto, al menos al inicio, fue haber armado un grupo de gente, y es muy importante, aunque parezca secundario, que pueda llevarse entre sí en el área de finanzas, en el área de Banco Central y en el área de planificación. Eran todos panas. Unos nos conocíamos y otros no, pero pudimos trabajar juntos. Fue una buena forma de escoger. Yo no sé si escogieron por azar o realmente viendo las personas, pero es un tema bien importante porque así como hay el famoso equilibrio de los poderes en la parte política, ¿no es cierto? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo creo que en la parte económica el equilibrio entre la parte monetaria, Banco Central, la parte, llamémosle, fiscal, finanzas, y la parte de planificación, yo creo que mantener un buen equilibrio entre los tres también son 3 patas bien importantes, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo creo que en el Ecuador siempre ha habido broncas entre unos y otros, ¿no? Sí, claro. Siempre ha habido broncas, el uno ha querido ser el dueño de los otros y el otro del uno, etcétera. Cuando se trata de poder coordinar entre todos. En cambio no hubo dueños, digamos así, y cada uno entendió que trabajar razonablemente juntos era una buena cosa, ¿no? Ya son varios meses de la muerte de Sixto. ¿De qué te acuerdas tú específicamente de su gobierno, algo en lo que tú hayas participado? ¿O sin participar en eso crees que el Ecuador le deba al gobierno de Durán Ballén? Bueno, yo me acuerdo de 2 cosas, ya te digo. La primera para mí es la manera de haber armado el lado económico. Lo hicieron con Alberto, como habrán hecho, ya es tema de ellos. Pero digamos, el haber armado un equipo que contrariamente a la costumbre ecuatoriana funcionó y mostraba que, como equipo, que puedes juntar gente, ¿no? Que no necesariamente son conocidos, pero que funciona. Eso me pareció una cosa bien importante. El otro tema obviamente es el de la guerra, ¿no? Creo que el liderazgo de Sixto ahí fue fundamental. Y me parece que la otra cosa es haber mostrado que uno puede pasar 4 años de gobierno sin caer en la grandilocuencia, en el imperialismo, en el imperio del poder, ¿no es cierto? Claro. En el autoritarismo y todo eso, sino mantener una actitud razonable frente a la sociedad, ¿no? Eso era un tema ya más de madurez. Yo creo que esto a Sixto le debe haber llegado ya grandecito, ¿no? ¿Él tenía cuántos años de presidente cuando fue presidente? Más de 70. Y el Ecuador estaba dispuesto a votar por un hombre mayor de edad, porque su contendor era mucho más joven, si no me equivoco, era Nebot. Nebot, claro, fue Nebot. Mira, yo creo que el Ecuador ha ido, y ese es uno de los primeros años del Ecuador, tú lo sabes mejor que yo, Fabricio,
Tú ves, desde el año 79 el Ecuador ha intentado todo, ¿no? Sí. Intentó a Jaime Roldós, joven, pongámosle, ya que tú hablabas de una persona más equilibrada, era joven y más bien populista. Luego vino Febres Cordero, menos joven, empresarial. En fin, tú vas viendo ahí, luego Borja, luego Sixto, luego Maguad, luego Lucio Gutiérrez, etc. Creo que el Ecuador ha intentado todo en términos de edades, de orientaciones, de visiones. Y ese es un gran mal del Ecuador, porque al final te lleva por todos lados, ¿no? Y no te lleva a ninguna parte. Un día decidiste votar la academia y meterte a la política. Y ganaste una curul en la Asamblea Constituyente del 2008. Y la gente te recuerda como la persona que más o menos ponía los puntos sobre las IES en algunas cosas que 10 años y medio después creemos que posiblemente tenían la razón. ¿Qué crees tú que tenías la razón de esas épocas y que ahora se está demostrando? Pero yo fui recuerdo, porque tú estuviste por ahí alrededor. Merodeando entre los que fregaban la vida. Sí, uno de los causantes. Entre los causantes. De mi paréntesis de 8 meses. Yo estoy metido, digamos, en política, entre comillas, igual que todo el mundo, es decir, en la vida pública, pero la política activa como tal a mí no me interesa mucho. Pero decidí hacer ese paréntesis de la Asamblea porque pensé ingenuamente que podía ser un espacio de reflexión colectiva, esto mismo que estábamos hablando, ¿no? De la planificación, de pensar un poco el futuro juntos. Yo pensé que iba a ser un espacio interesante en ese sentido, ¿no? Me equivoqué totalmente, porque desde el primer día País mostró que querían arrasar con todo lo que había que arrasar. Esto empezó ya con una cosa tan sencilla que incluso me pidieron a mí los de la, ya veo así, de la oposición, que lo haga yo, que fue la presentación de Mae Montaño como candidata a una de las vicepresidencias. Yo no hubiera esperado que de 6 o 7 miembros, no me acuerdo que había el CAL en ese momento, un hito le den a la oposición y le den a Mae, que además es una persona representativa de muchas cosas en el Ecuador, le den un puestito. No, ni siquiera eso. Entonces ya el primer día ya quedó marcada la cancha, ustedes no tienen derecho ni a un puestito en el CAL, al cual razonablemente, hasta por número, uno decía, es razonable, ¿no? Ustedes son 100, nosotros somos 30 y pico, bueno, un puestito sí ha de corresponder. Entonces yo creo que después la Asamblea fue caminando en esa dirección de que no hubo mucho espacio de diálogo. Yo siempre recuerdo que en la mesa, que era la mesa de desarrollo, alguna cosa por el estilo, éramos los 13 de ahí, de cada mesa, estábamos discutiendo la seguridad social. Y recuerdo que una de ellos, después de que yo hablé de la seguridad social y hablaron ellos y yo volví a pedir la palabra, me dijo, vea Pablo, ¿para qué pides la palabra? ¿Para qué te vamos a dar la palabra? Si nosotros sabemos lo que tú piensas sobre el tema y tú sabes lo que nosotros pensamos y al final nosotros tenemos la mayoría. Entonces cogí mis papelitos y dije, bueno, entonces me voy nomás gracias. Sola a la playa. Sí. No, pero digamos, fue evolucionando así. Entonces, para mí fue una gran decepción en ese sentido, ¿no? ¿Y esa decepción ha impedido que te vuelvas a lanzar a algo? No. Porque todo el mundo te ve como, te ha visto varias veces como un probable muy buen asambleísta, un probable muy buen alcalde de Quito, un probable muy buen presidente de la República. No, yo agradezco muchísimo a la gente esa amistad y esa confianza de que uno puede hacer algo, pero como te dije, para mí lo de la Asamblea de Montecristi fue un paréntesis de 8 meses en el cual yo pensé que podíamos hacer cosas, pero el hecho de seguir o no seguir no tiene nada que ver con lo de Montecristi, porque al menos yo, desde el punto de vista muy personal, siento que hice mi trabajo. No, siento que me llamaban a las 9 de la mañana y yo estaba a las 9 de la mañana, ¿no? Y llegaba todos los días, mis hijos se burlan un poco de eso en el buen sentido, yo llegaba todos los días con mi informe, con mi informe, ¿no? Llegaba ahí con el paquete de 140 copias del tema del día que se repartía. Pablo Lucio repartía su tema del día, sí, había trabajado, ¿no? Había pensado, había hecho consultas. Entonces yo tengo la satisfacción de haber hecho lo que yo creo que había que hacer, que era defender ciertas ideas, ciertas cosas, pero discutir además y estar abierto a aceptar también que los otros pueden tener la razón, no es fácil. Pero obviamente además esa buena intención que tú tienes de decir, a ver, yo también quiero compartir, ya te van mandando a la esquina, ¿no? Cuando ya te van diciendo no, tú ya te vas poniendo en la esquina, entonces tú te acabas diciendo también, yo tampoco, entonces. ¿En qué parte los de Alianza País alguna vez te convencieron de que tú podrías haber estado equivocado? Yo creo que algunos aspectos sobre la educación, creo que se pusieron algunas redacciones, que no me acuerdo este rato, ya han pasado casi 10 años, pero es más, festejaron los 9 sí, claro, hace pocos días, ¿no? Temas de educación, tal vez alguna que otra cosa.
Pero ya te digo, el problema es no haber aceptado que estábamos juntos para dialogar, ¿no? Yo incluso desde el primer día les propuse que por qué no nos sentábamos alfabéticamente. Para que no haya... Juguemos mezclados. Claro, porque es que ya empiezas en la parte, en la vida política, ya empiezas con el tema, aquí están los unos y los otros. No. Y los otros y los unos, y cada uno se ve. Sí, claro. Yo le decía, ¿por qué no podemos alfabéticamente? Bueno, después ya nos reuniremos de otra manera, lo que quieras, pero hasta generemos un espíritu de que parece que estamos... A mí me pasó lo mismo en la asamblea. Desde el inicio se les dijo, vean, ¿por qué no nos sentamos, conversamos, nos ponemos de acuerdo? Incluso a ver si es que nos ponemos de acuerdo con cuáles son los órdenes del día que van a entrar en la sesión, de tal manera que no tengas este tira y afloja. Pero de alguna manera esto refleja un pobre concepto de democracia. Sí, así es. ¿Cuál es el concepto de democracia que tuviste en la gente de Alianza País y cuál crees tú que debería ser el que tiene que mover el Ecuador? Es que es eso, yo creo que es el tema de que si tú ganas una elección y eres mayoría, te dieron la libertad para hacer lo que tú quieras. Yo creo que es un gran error. Yo creo que la democracia, alguien tenga una mayoría, ¿no? Es un espacio donde tienes que oír a los demás, ¿no? Yo creo que eso básicamente tampoco es una ciencia, no es física teórica. Claro, no es física teórica. Entonces yo creo que solo no parte de leyes, tú sabes, no parte de nada, parte de un espíritu. ¿Tienes ese espíritu? No lo tienes, no. Y evidentemente en la política mucha gente, el rato que tiene la mayoría, se acabó el espíritu, ¿no? Es más, mucha gente que cuando estaba en la minoría pensaba que hacer las cosas de otra manera, y Lozano cuando se vuelve mayoría hace lo mismo. Claro. Es complicado. Vamos a aprovecharte ahora que te están viendo. ¿Qué les darías de consejo a los ecuatorianos en términos de cómo está la economía? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Tiene que importar, tiene que exportar, tiene que buscarse una carrera propia? ¿Cómo sales del bache? ¿Cuál es tu visión de la economía? Hay gente que muchas veces hace la pregunta, y estoy seguro que gente que nos escucha también, que dice, yo tengo un proyecto, pero ¿será el momento para hacerlo? No, yo quiero hacer algo, pero ¿será el momento? Y yo creo, la verdad, que nunca es el momento. Nunca es el momento muy bueno, ni nunca el momento muy malo, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene buenas ideas, buenas cosas que uno quiere hacer, en cualquier sentido, ¿sí? En la economía hay que hacerlo. No, hay que hacerlo bien hecho, hay que hacerlo meditando, por supuesto, no hay que lanzarse como loco, pero si uno está convencido que tiene algo bueno en manos, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, puede ser que le ofrecieran un empleo en algún lado, o puede ser una idea que uno tiene para hacer un negocio, uno tiene que hacerlo sin hacerse la pregunta, ¿será el bueno o el mal momento, ¿no? Porque te puede suceder que estás en un momento maravilloso y luego la economía se te cae 8 meses después, ¿no? Digamos, en el año 2014, que las cosas no iban muy mal porque el precio del petróleo estaba altísimo. Alguien hacía algo. Decía, hice en el mejor momento, así, 8 meses después la economía empezó a caerse, ¿no? Y puede ser al revés también. Estás haciendo un mal momento, pero algún rato también las cosas vuelven a salir adelante. Entonces yo creo que lo importante es uno estar convencido de lo que quiere hacer, de hacerlo bien y que vale la pena hacerlo. Y lanzarse, ¿no? ¿Alguna vez quebraste? ¿Alguna vez se te cayó una idea? ¿Algo te falló en estos términos de un economista muy buen planificador? ¿Te equivocaste alguna vez en algo? Sí, hay muchas cosas que hemos hecho que no nos han salido bien. Hemos tenido proyectos en tecnología que unos no logramos nunca sacarles, otros logramos sacarles pero no funcionaron. Le hemos metido plata a cosas que el rato no generaron lo que se pensaba. Sí, absolutamente, porque siempre hay que recordar que los proyectos van desde la idea, que todos tenemos ideas, eso nunca nos falta, hasta la parte comercial, ¿no? Entonces a veces uno dice, tengo una buena idea, ya, y la hice. Y luego empecé a desarrollar lo que sea, la idea la empecé a desarrollar y también lo hice bien. Pero luego vas llevando las etapas que son más complicadas, que es, por ejemplo, la parte comercial. Llegar realmente al cliente y convencerle al cliente que lo tuyo vale la pena. Ahí empiezas a toser, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema, ¿no? Y creo que mucha gente, entre la idea y el comercial, a unos le ha ido bien todo, no creo que a nadie, francamente, a otros nos ha ido en unas muy bien, otras... El promedio tiene que ser razonable, ¿no? Al final el promedio de la vida es el que tiene que funcionar, ¿no? Hagas lo que hagas. Oye, eso es muchas gracias por acompañarnos este día, realmente ha sido espectacular contar con tu presencia. Encantado. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Pablo Lucio Paredes. Un abrazo a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político. Con la conducción de Fabricio Villamar.